Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos aquí para hablar sobre el papel de la farmacia en la prevención del colapso sanitario en la atención primaria y también el papel de la fitoterapia como el mantenimiento de la salud del sistema inmunitario. Tenemos aquí la representación de los dos gestores más importantes del sistema sanitario, la farmacia y la atención primaria. Sabemos cuál es la fórmula del éxito del sector sanitario y es el bienestar del paciente. Pero, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se consigue este bienestar optimizando los recursos? Pues precisamente consiguiendo la cooperación y colaboración de todos los profesionales sanitarios, cada uno en su ámbito. Tenemos a las farmacias con sus farmacéuticos y auxiliares y tenemos a la atención primaria con sus médicos, enfermeros y auxiliares. No estamos descubriendo nada nuevo, pero aún estamos en un estado muy embrionario en lo que se refiere a la relación farmacia y atención primaria. Hoy, para que nos cuenten todas sus experiencias y nos dejen claro el resultado de su interacción, tenemos aquí a César y a Miguel para que expliquen las ventajas de su interacción y nos aporten las experiencias personales en el tema. A mi izquierda tengo al farmacéutico César Valera Arnaz. Es farmacéutico titular de la Oficina de Farmacia en Madrid. Es experto en formulación magistral. Es vocal de plantas medicinales del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Es miembro de la Sociedad Española de Fitoterapia, la SEFIT, y vicepresidente de la Sociedad Española del Medicamento Individualizado, donde también le dedicáis trabajo y esfuerzo y empeño a la fitoterapia. Bienvenido, César. A mi derecha tengo al el doctor Miguel Martín Almendros. Miguel es médico de atención primaria con función pediatra, es secretario del grupo de fitoterapia de la Semergen, también es miembro de la SEFIT, tiene 30 años de experiencia en el CAP y 27 en la medicina privada, donde la fitoterapia es una de sus herramientas claves para el tratamiento e incluso el apoyo en el tratamiento de múltiples dolencias. Bienvenidos sí. A los dos. Muchas gracias. Sabemos que el médico es experto en diagnosticar enfermedades y el farmacéutico es experto en sus medicamentos para tratarlas. Entonces, esta interacción es beneficiosa y aún más necesaria en el caso de la fitoterapia. A continuación, vamos a ver cómo funciona el tándem médico-farmacéutico y qué nos piensan los profesionales. César, ¿qué tal? ¿Para qué es necesaria tu relación con Miguel? Pues lo hemos visto en este tiempo tan duro que nos ha tocado pasar, cuando nos han facilitado los medios a la hora de prescribir, cosa que antes era impensable, a la hora de prescribir incluso una fórmula magistral por WhatsApp, por cualquier medio tecnológico, al facilitar todos estos medios el resultado es excelente. También en este tiempo tan difícil, tan duro, la colaboración que ya existía médico-farmacéutico, pero más en el ámbito privado, pero con los centros de salud sí que ha habido una coordinación a título personal en muchas ocasiones, médicos de centros de salud que se han preocupado por crear grupos de WhatsApp para no dar paseos a los pacientes, no podían salir de casa. En ese aspecto cabe destacar una experiencia piloto que lleva ya muchos años en Madrid, que desgraciadamente no se ha implantado en toda la región y ha sido, bueno, pues la administración no ha puesto toda la carne en el asador, pero el centro de Daroca es un ejemplo cómo tienen una comunicación fluida y constante con todas las farmacias, correo electrónico, por teléfono, WhatsApp, con lo cual solucionamos problemas de prescripción, de errores en la medicación y eso en este periodo ha sido fundamental. Esa colaboración ha crecido. Yo, por ejemplo, tengo la farmacia en Ciudad Lineal, el centro Gandhi, el centro de atención primaria, hay un médico que de aquí, bueno, pues
le mando un abrazo, Luis Hortal, como él, a título privado, pues creó un grupo de WhatsApp y hemos podido solventar muchos problemas de medicación. Si hablamos de la fitoterapia, todos sabemos que la gente, bueno, siempre recomendamos desde las instituciones que se adquieran estos productos, estos complementos, y si es medicamento, mejor, como luego hablaremos de ello, que lo compren en el canal farmacia, pero muchas veces al médico no se lo cuentan. Entonces, todos estos temas han salido a la luz, los hemos resuelto satisfactoriamente. Y otro de los puntos fuertes en fitoterapia, yo llevo 8 años de vocal en el Colegio de Farmacéuticos, estoy ya de retirada. Hace 4 años iniciamos una campaña de divulgación y uso adecuado de las plantas medicinales, y uno de los pilares básicos era formar a los médicos. No es el caso del doctor que tenemos aquí hoy, que es un experto, porque él luego se ha formado, como luego comentará, pero es triste que a los médicos en las facultades no les enseñan fitoterapia ni el uso terapéutico de las plantas medicinales. Pues uno de esos pilares en la campaña era la formación en los centros de salud, con profesorado de la Complutense, personal del colegio, que les dábamos seminarios de 5 horas. Y cuando nos veían allí llegar, decían, bueno, esta gente que nos va a contar, qué laboratorio hay detrás. Y no había nada, les íbamos a hablar de farmacología vegetal, de química farmacéutica, de composición química, cuáles son las plantas más utilizadas, interacciones. Hacíamos hincapié en el paciente polimedicado, que muchas veces no cuenta al médico qué es lo que compra por ahí. En fin, por eso esa colaboración en estos años ha crecido muchísimo. Desde los colegios lo estamos haciendo. Lo comentarás también tú luego, sí, Miguel, las sociedades científicas de SECID, con Semergen, con CEFAC, como, bueno, pues los médicos hay que formarles, porque nosotros, desde nuestro papel como técnicos del medicamento y expertos en fitoterapia, pues sabemos que para patologías menores pues podemos aconsejar plantas medicinales, pero si el médico lo conoce también lo va a prescribir, y bueno, y al final nos interesa que las plantas se queden en la farmacia, que es nuestro objetivo principal. Y luego hablaremos de qué plantas son las más utilizadas, pero bueno, no me quiero enrollar más, que se nos va el tiempo. Entonces, César, tu experiencia es muy positiva. Muy positiva. Involucrándote, desarrollando experiencias piloto, donde ha habido esa sinergia de farmacia, médico. Vamos a ver cuál es la experiencia del doctor cuando se han producido estos tándem. Muy buena, muy buena. Yo, sobre todo, mi experiencia personal fue a raíz del segundo medicamentazo, cuando se sacaron muchos elementos de la cobertura sanitaria. Entonces, entre el cierto atasco que había ya previo a la pandemia en atención primaria, pues muchos pacientes optaban directamente por ir a farmacia. No iban al centro de salud, que te daban cita a los 3 días para que luego le recomendases un antitusivo, por ejemplo, que no estaba recogido en la cobertura sanitaria. Entonces, directamente iban a farmacia. Y yo creo que a partir de ahí, farmacia se ha convertido en la primera línea de choque, entre comillas, con cariño lo digo, en la función sanitaria, ¿no? Y así como allá en la época neolítica era San Médico, era San Dios el que estaba en el culmen de la pirámide, luego se fue incorporando enfermero, enfermera, luego el técnico de ambulancia y tal, y ya se ha hecho un equipo, los equipos que atienden, que están formados, por ejemplo, los técnicos de ambulancia. En ese equipo falta el farmacéutico o la farmacéutica. Es algo inherente al equipo sanitario. Y es más, yo pienso que debería, incluso en las reuniones que hacemos en los centros de salud, algún tipo de articulación de que incluso el el farmacéutico de familia, que venga a esas reuniones. ¿Por qué? Porque es un ámbito colaborativo el que tenemos. Mi experiencia, yo he trabajado en un pueblecito de 5.000, 6.000 habitantes, estábamos el equipo sanitario 8 o 9 médicos, y muy buena en el sentido de que ahí sí que podíamos hacer una colaboración directa. Había días que yo me iba a desayunar con los farmacéuticos y comentábamos cosas, y el farmacéutico tenía la libertad de llamarme, tenía mi teléfono y decía, oye, Miguel, mira, esto tengo aquí, te lo mando o lo gestiono yo. O incluso errores, porque cometes errores. Oye, Miguel, mira, yo esto creo que igual, mira, ¿por qué no modificas esta receta y tal? Y se lo agradeces. ¿Por qué? Porque evita que el paciente sea un corre-ve-y-dile. Directamente solucionas el tema y queda zanjado, ¿no? Luego el tema de la formación que tú has dicho es fundamental, porque vosotros como farmacéuticos salís de la facultad formados en 2 temas, farmacognosia, fitoterapia, y los médicos no tenemos ni idea.
O sea, el médico, mi experiencia en ese sentido ha sido dar tumbos de un lado a otro, el ir formándote en lo que has podido coger, o máster universitarios, o cursos de formación impartidos por laboratorios, ir recogiendo lo que has podido. Al final te formas, ¿no? Pero, claro, si se pudiese institucionalizar una formación de garantía como la que nos puede dar un colegio de enfermería, el colegio de farmacéuticos, y además debería institucionalizar una educación bidireccional, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo aquí en la reunión, en el tercer Congreso Nacional Semergen-Cefac, mirad, una de las comunicaciones que se hizo defensa fue entrenamiento de los farmacéuticos comunitarios en urgencias oftalmológicas por médicos y ópticos optometristas en la Sierra Norte de Madrid. Ya no solo es que el colegio de farmacéuticos forme al médico en lo que no sabe o de lo que adolece, sino que también nosotros tenemos que formar al farmacéutico. Entonces haremos un buen tándem, una buena formación bidireccional, que eso, ¿en dónde va a repercutir? Va a repercutir en primer lugar en el paciente. Fiabilidad con respecto al paciente, seguridad con respecto al paciente, y luego se va a traducir en ahorro, fluidez y ahorro en el sistema sanitario, que hemos tenido uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa, que se nos está viniendo abajo. Tenemos que reestructurarlo. Ahora puede ser un buen momento de pandemia cuando se han visto las necesidades reales, la función del farmacéutico como primer contacto con el paciente a la hora de hacer una reestructuración. Claro, ¿qué haría falta para esto? Implicación institucional. Es decir, habría que canalizar. Las sociedades científicas, o el CEFIT, tenemos, CEFIT, Semergen, tenemos reuniones periódicas donde se exponen temas, hacemos reuniones sobre el dolor de cabeza, cómo se enfoca desde aquí, cómo se enfoca con la fitoterapia, qué se hace desde farmacia, qué se hace desde atención primaria. Semergen Cefac, por ejemplo, ya el año pasado fue el tercer congreso virtual de colaboración, en la cual, por ejemplo, tenemos dentro de la temática del tercer congreso que se celebró en mayo del 21, Semergen Cefac, tenemos temas tan interesantes como la colaboración en la seguridad del paciente en la vacunación frente al COVID, manejo compartido de hipertrofia prostática benigna, manejo compartido de hipertensión arterial, manejo compartido de hipercolesterolemia. O sea, que hay, que colaboración desde sociedades científicas hay, pero lo que es importante es que esto tenga canalizarlo institucionalmente. Entonces, o bien a nivel de comunidades, o bien a nivel de pequeñas poblaciones, porque desde luego la facilidad de comunicación que puedo tener yo en mi Albuñol con mis farmacéuticos de referencia no es la misma que igual se puede plantear en Madrid, en una gran capital, con las farmacias de referencia, ¿no? En mi zona igual el farmacéutico o la farmacéutica podría acudir a reuniones de equipo, igual aquí es más complicado. Entonces igual habría que dar un pie de una institucionalización y cada zona pues articule esa comunicación, o bien por WhatsApp, o bien a tal hora estamos en contacto por teléfono, o bien nos vamos a tomar café, dependiendo cada población o cada zona el requerimiento que se tenga, ¿no? Y eso dejarlo ya establecido. Y eso va a redundar, insisto, en bien del paciente y en bien del desarrollo de nuestra profesión y en bien de la sostenibilidad del sistema sanitario. Claro, Miguel. Entonces sería interesante en todo este tándem médico-farmacéutico involucrar a las administraciones, involucrar a la administración. Totalmente, porque claro, nosotros lo podemos hacer a petit comité. Sí. Pero esto, viendo, rayos, es que os saco el ejemplo del proyecto IndicaPro que se hizo en Valencia. Un proyecto que alguno de vosotros lo conoceréis o vosotras, proyecto de indicación farmacéutica en síntomas menores. Había unos protocolos de derivación a la atención primaria en esa colaboración médico-farmacéutica y al final se vio que efectivamente había un gran ahorro de cara a canalizar al paciente, manejarlo en farmacia, atención primaria, a que no vaya directamente a atención primaria, o un gran ahorro de que vaya a urgencias, colapsando los dos sistemas, ¿no? O sea, eso, datos hay económicos. Entonces, claro, las instituciones tienen que coger las riendas y tienen que ponerse las pilas. Y nosotros, desde las sociedades científicas, presionar. Medios técnicos hay, es decir, si se quiere se puede hacer, y cuando se ha hecho ha funcionado. Lo triste que es que nosotros, por ejemplo, la campaña esta de formación nos costó 1 año y medio sacarla adelante por todas las trabas y las pegas administrativas que nos ponían, pero cuando las sociedades funcionan en los colegios, los temas salen adelante. Y yo espero que poco a poco esto es labor de que la administración se implique
pero es Claro. en beneficio de un mejor atención al paciente a nivel asistencial y sanitario, o sea que en eso estamos. Sí, Claro, exactamente. poniendo el paciente en lo que es en el medio para garantizar Es el y que núcleo. todos los recursos pues sean óptimos. Es el núcleo. De hecho, fíjate lo que ha dicho César. Hay pacientes que a nosotros en la atención primaria están tomando sus infusiones o sus cositas y lo tienen como inocuo y no nos lo comentan. Muchos quizás por miedo a que el médico sea refractario a ese uso de fitoterapia. Entonces, pero el farmacéutico, vosotros, desde la oficina, sí que sabéis la prescripción que tiene por la tarjeta sanitaria, qué medicación fitoterapéutica está tomando, la compatibilidad o incompatibilidad. Y si tenemos ese canal abierto, César me va a llamar a mí y me va a decir, Miguel, este señor tiene Sintrón y está tomando 500 miligramos de ginkgo biloba. Ojo al tema. Eso se podemos evitar problemas con los pacientes. En definitiva, calidad al paciente. Claro, es la clave. Y luego también en esta época de pandemia ha sido pues muy relevante preservar nuestra salud del sistema inmunológico. ¿Cómo nos ha ayudado la fitoterapia, Miguel? Yo es que mi primer arma es el tratamiento de elección es fitoterapia. Cuando hay algo que se escapa a la fitoterapia, ya recurro al tratamiento complementario de la farmacología de síntesis. Fuera bromas. Lo primero tienes que enfocar el tema con tratamientos que sean efectivos y que den la menor interacción farmacológica y que den el menor efecto secundario. Para eso tenemos la fitoterapia cada vez más establecida con estudios científicos, ensayos clínicos, por todos los sitios están aflorando, solo tenéis que mirar en las páginas de difusión científica cómo cada vez hay más estudios que están avalando un uso racional y científico de la fitoterapia, ¿no? En el sistema inmunitario, pues tenemos lo mismo. Lo único que yo no recomiendo complementos para el sistema inmunitario. No debería hacer falta recomendar complementos para el sistema inmunitario. No, siempre y cuando que los pacientes tengan un mínimo descanso, no estén sometidos a un estrés excesivo, lleven una alimentación adecuada, hagan una actividad física regular, no estén sometidos a tóxicos medioambientales o a un tabaquismo. Si se dan esas circunstancias idílicas en un pueblecito de la Alpujarra, esa persona no necesita tomar aportes para complementar el sistema inmunitario. Pero hay que ser realistas. Estamos viviendo en grandes núcleos poblacionales en los cuales no hay una actividad física en la cual estamos genéticamente predeterminados. Tenemos una genética neolítica modificada poco con la epigenética, con factores epigenéticos. No llevamos una dieta mediterránea con alimentos de proximidad, de temporada. Desgraciadamente no la llevamos. Vosotros aquí, muchos que tenéis el horario partido, igual no podéis ir a comer a casa haciéndoos la comida correctamente, igual tenéis que comer en el bar de la esquina y lo que os pongan con las frituras que os ponen, ¿no? No tenemos el descanso que sería adecuado, no hacemos el control de estrés, que estamos sometidos a mucho estrés. Entonces hay que ser conscientes que estamos viviendo en una sociedad que nos hemos dado nosotros mismos, un modus vivendi. Entonces, en esa situación sí que requerimos un apoyo de nuestro sistema inmunitario y se ha visto en la pandemia. La necesidad, al principio, pues te decían, ¿qué apoyo al sistema inmunitario? Pero se ha ido oficializando la importancia del zinc para el sistema inmunitario, la importancia de la vitamina D para el sistema inmunitario, la importancia de productos como la equinácea para inhibir la carga viral, para inhibir la adhesión a mucosas de la equinácea, para evitar la carga viral en vías respiratorias. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con nuestros pacientes. Claro. Entonces, sabemos cuál es nuestra base, nuestros hábitos de vida saludables, pero que a menudo tenemos que recurrir a... Exactamente. Fíjate, cuando hablamos del estrés, el concepto que se esbozó hace 20 años, la psiconeuroinmunología, que ahora se les dan fases fisiopatológicas a la psiconeuroinmunología, es decir, cómo el sistema nervioso afecta a través del sistema endocrino, afecta al sistema defensivo. Como por ejemplo una depresión puede tener mayor presencia de aftas orales, puede tener mayor incidencia de herpes, o como se ha visto en muchos estudios, un sistema inmunitario que no sea inmunocompetente, por ejemplo en niños, hablo ya un poco desde mi campo, cómo puede cronificar un catarro detrás de otro catarro y lo fácil que es desempantanar ese sistema inmunitario con fitoterapia. Muy fácil, sobre todo en pacientes que no tienes una opción terapéutica
desde la farmacia con medicación de síntesis porque no está indicado, pero persisten esos síntomas y tiene a la mamá desesperada y a mí en la consulta me tiene desesperado la mamá cuando están todo el día pegándome a la puerta. Entonces, cuando recomiendas un compuesto farmacológico de fitoterapia, hay normalmente un antes y un después con respecto a ese sistema inmunitario y a una resolución de una sintomatología. Claro. Y César, desde tu posición en la farmacia, ¿cómo ha sido tu experiencia? Pues como los pacientes no llevan esa vida ideal de hábitos saludables, pues nosotros sí recomendamos mucha fitoterapia. Y en la pandemia además se han visto por los datos que manejamos y los laboratorios, ha subido mucho el consumo, la prescripción y el consejo de plantas medicinales. Las herramientas que tenemos y las plantas, bueno, la planta reina y más efectiva, como comentas, es la equinacia purpúrea, por todos sabemos cómo modula el sistema inmunitario y es que además lo recomendamos no solo como profilaxis y también cuando empiezan ya los síntomas. Luego hay otras plantas, saúco, complejos, bueno, la vitamina C, complejos de zinc, ahora están de moda los betaglucanos, pero desde luego la planta, bueno, por elección, además creo que en Alemania es la referencia más vendida en la farmacia de todo. Aquí es verdad que ha crecido muchísimo, pero todavía queda mucho por hacer, pero luego lo tenemos claro que la elección de la planta medicinal siempre es esa, la equinacia, sí, en todas las formas y además, bueno, vosotros patrocináis este evento, pero bueno, cuando tú recomiendas un medicamento, bueno, pues estás todavía más tranquilo. Yo siempre decimos desde el colegio que las farmacias somos establecimientos sanitarios, no podemos vender y aconsejar cualquier producto porque en el mundo de los complementos hay de todo. Siempre recomendamos que si compras un complemento alimenticio a base de plantas medicinales que sea de un laboratorio que cumpla GMPs, que en fin tenga un respaldo, pero si encima hablamos de un medicamento, pues bueno, estamos tranquilos, que tiene las mismas garantías técnicas, galénicas, legales y de todo que cualquier medicamento, o sea que lo tenemos claro. Claro, parte de eso, de lo que has comentado antes, todo debería ir canalizado por farmacia, pero claro, depende de la actitud que se tenga en farmacia con respecto a ese complemento, porque cada vez hay más demanda social con respecto a fitoterapia y complementos, pero si no se canaliza correctamente por farmacia, con un conocimiento y con un consejo, la gente se te va a ir. Y se te va a ir a comprar fitoterapia al mercadillo que tienes de plantas medicinales detrás de la Catedral de Granada. ¿Qué fiabilidad tiene eso? Sí. O sea, ¿qué seguridad para el paciente tiene eso? ¿No será mejor que lo canalicemos por un sitio que hay un profesional sanitario como sois vosotros que entendéis y sabéis lo que toma el paciente? Por eso, en ese sentido, hay que ponerse las pilas. Claro, el médico, nosotros desde Semergen tenemos los grupos de trabajo, funciona como SEPAC, grupos de trabajo, que la filosofía es formarnos para formar al resto de los compañeros. Nosotros, del grupo de trabajo fitoterapia, nos formamos en fitoterapia para formar al resto de los congresos y las reuniones que hacemos al resto de compañeros médicos. Entre esa labor y la labor que se hace desde los colegios de farmacéuticos, cada vez se va dando más conocimiento, sobre todo con seriedad científica, a las médicas y a los médicos del uso de la fitoterapia. En ese pocas interacciones medicamentosas, en esa pocos efectos secundarios, que a ver los haylos, pero hay que conocerlos y eso te da mucho margen a la hora de hacer una prescripción con tranquilidad a una persona igual que está polimedicada o a una persona que primum non nocere, ¿no? Primero vamos a tocar algo, un primer escalón de una cosa que tengo una garantía de que me va a evolucionar bien y evito meter un fármaco de síntesis que puede tener otras historias, que si hace falta, está para eso, evidentemente, no hay que ser talibán, pero si primero lo soluciono con una equinacia. Claro, yo lo que te comentaba, que a nosotros aquí nos patrocina la charla Vogel, y dices, Miguel, es que yo le comentaba a Monse Irache, es que yo voy a hablar de equinacia, pero no porque sea Vogel, es que mi planta de elección es la equinacia. O sea, mi prescripción habitual es equinacia. ¿Por qué? Por los resultados que tengo con la equinacia, por el antes y el después que ves en la evolución de los pacientes. Lo que tú comentas, César, actúa antes. Ya he conseguido en mi zona que las mamás, cuando llega fin de agosto, comienzo de septiembre, me peguen en la puerta y me digan, Miguel, ¿qué hacemos este año? ¿Qué me das para el crío? ¿Cómo enfocamos? Dime qué hago. Ya es el propio paciente el que me está demandando que reforcemos el sistema inmunitario y eso os pasará en farmacia. Si a mí me pasa, os pasará en farmacia.
¿Creéis que a raíz pues, de esta pandemia en la que se ha hablado mucho del sistema inmunitario y cómo tenemos que preservar su salud, creéis que calará la población, que las personas tendrán conciencia y lo harán? La gente ha estado muy sensibilizada, no ha estado muy asustada, lo hemos visto en las farmacias, la gente mayor, etcétera. Creo que sí, o sea, están concienciados que tienen que cuidarse, consultar con el experto de implantas, que es el farmacéutico o el médico, pero sí que hay que estar encima, hay que recordarlo. Como antes comentábamos, somos educadores de salud, los médicos, los farmacéuticos, y tenemos que insistir. Y bueno, igual que la Coca-Cola está siempre ahí porque está siempre anunciándose, pues nosotros en la farmacia pues tenemos que estar ahí insistiendo y repitiendo que hay que cuidarse, hay que consultar y antes de comprar algo consultar con la farmacia. Nosotros aquí en España, los datos que manejamos, aproximadamente el 30% del mercado de las plantas está en las farmacias. Hemos subido mucho, pero es que en Francia el 80% del mercado de las plantas está en la farmacia. O sea, nos queda todavía camino por recorrer, hemos subido mucho, pero hay que seguir insistiendo. Yo siempre digo que junto con la formulación magistral, las plantas es lo más genuino, lo más nuestro. Entonces, no sé, tenemos que pelear porque sigan en la farmacia cada vez más porque es nuestro. Sí. Entonces, bueno, yo el vocal que venga aquí ahora en Madrid, pues le daré la paliza, como yo soy muy pesado, y seguiré haciéndolo yo, bueno, pues eso, junto con los laboratorios, hacer formación muy exquisita. Nosotros siempre en el colegio insistimos en hacer formaciones según la época del año, ¿no? Cuando es invierno, patologías del aparato respiratorio y cómo tratarlas con fitoterapia. Cuando llega el buen tiempo, bueno, pues problemas vasculares, en fin, hay que hacerlo. Y creo que es el objetivo, sí, como hacéis vosotros en Semergen, que es la misma hoja de ruta, ¿no?, que hacéis, y creo que ese es el camino. Sí. Tenemos y que desde cuidarnos. Primaria tenemos que hacer como proselitismo de educación sanitaria. Nosotros no somos ponedores de parches, somos agentes de salud, somos personas que tenemos que educar a la población. La población pone en nosotros una cosa sagrada, que es su salud, y nosotros tenemos que mimar esa salud, pero tenemos que corresponsabilizar. Desde la estafeta, desde la oficina de farmacia y desde la consulta de atención primaria, tenemos que corresponsabilizar en esa salud. O sea, la salud depende del paciente, no depende de nosotros. Nosotros tenemos que educarle y darle las armas. Y eso es constante. Aprovechar la ocasión que se nos ha dado con el coronavirus. De todo lo malo se saca algo bueno. Entonces, una parte de esa lectura es eso, esa educación sanitaria. Mantener, estar ahí y no cesar. Que lo tengamos presente. Vale. Mañana en Expo News se explicarán los últimos estudios de la equinacia de Vogel. La intención de nuestro laboratorio es continuar con estas charlas a dos bandas. Juegan en beneficio de todos. Es potenciar esta relación médico-farmacéutico con contenidos que iremos actualizando, que sean de máximo interés y actualizar. Si queréis hacer algún tipo de pregunta o exposición aquí a nuestros expertos, están disponibles. Buenos días. ¿Se oye? Muy bien. Sí. Se oye bien. ¿Me Se oye muy bien. Sí. Mi nombre es Rosana Rivera, soy periodista, trabajo para varios medios de comunicación. Hoy vengo representando a la revista Farmanatur. Y me gustaría preguntarle a los ponentes, bueno, la fitoterapia desde luego milenariamente conocida por sus beneficios sobre la salud, ¿no? Es de extrañar que hayamos tardado tanto en España en quizá desarrollar esta medicina natural tradicional y milenaria y que ahora pues esté prestando atención, ¿no? En ese sentido, pues un aplauso también al laboratorio que patrocina esta charla, ¿no? Pero me queda claro que la fitoterapia no tiene que estar en el mercadillo de Granada, pero no me queda tan claro que no pueda estar en un herbolario. Y nuestro farmacéutico ha dicho que hasta ahora el 30% está en farmacia, que tendríamos que tender
a que el 80% llegara a la farmacia, a la oficina de farmacia. Hombre, yo creo que hay una red importante en España de herbolarios que trabajan bien, Sí. que son muy de fiar, que no son el mercadillo de Granada y que se puede abogar también por ellos, ¿no? En ese sentido, pues quizá lo importante, creo, y es mi pregunta, por aquí van los tiros, es, ¿consideráis importante una regulación en España del sector de las terapias naturales? Sí, mira, Vaya, yo te comento. vaya. ¿Se oye? Nosotros en la campaña que iniciamos hace 4 años, además en el decálogo inicial, decíamos que no íbamos contra otros canales de venta, que son los herbolarios, porque los hay muy buenos y muy bien gestionados. Y si hay muchos herbolarios en España es porque hace 40 años o 40 y tantos, cuando yo llevo 30, llevo como tú además, somos... pero hace más años, cuando llegó la receta financiada y tal, la farmacia fue abandonando la formulación, las plantas, y por eso en España hay tantos herbolarios, porque el farmacéutico no quiso, bueno, lo dejó de lado y se centró en el medicamento financiado. Pero eso ha ido cambiando. Efectivamente, hay herbolarios muy bien gestionados, también es cierto, como tú dices, en Europa, otros países tienen una legislación que para regentar un herbolario, pues hay gente preparada, te exigen ser biólogo, veterinario, lo que sea. Aquí yo creo que tendría que ser igual, porque hay herbolarios muy bien gestionados, que hay otros pues que dan pena, yo lo siento. Entonces, claro, y más cuando tú entras en mi farmacia, yo con un champú, una crema puedo tener más interés de vender una cosa u otra, pero cuando hablamos de salud, si no debes tomar una planta, te lo voy a decir, o si la debes de tomar, avisar al médico. Es decir, yo en ese momento soy sanitario, entonces eso está claro que en la farmacia, además os lo digo, he estado 8 años en el colegio, las demandas a farmacias en la consejería es de un 0,0 no sé qué, nos jugamos mucho, en la farmacia somos muy responsables y con plantas medicinales también. Entonces eso hay que regularlo, pero si fijaros lo que cuesta hacer algo con la administración, eso va para, no sé, para largo. Sí que es cierto que los herbolarios van a estar ahí y tienen que seguir estando, pero claro, el papel que hacemos las farmacias, bueno, además decimos que si compras un complemento, que lo compres en herbolario o en farmacia, pero de un laboratorio que te garantice y que sepas que funciona bien. O sea, no vamos contra los herbolarios, que quede bien claro, pero que bueno, es así, es lo que te he dicho. O sea, nuestro objetivo como farmacéuticos es que el paciente adquiera productos de calidad, si es medicamento, mucho mejor, que consulte al experto, que somos los farmacéuticos, y al médico, que es el agente de salud, vamos, es el principal. Entonces ese es nuestro objetivo, o sea que respetamos otros canales, claro, sí, y lo respetamos. Y luego lo que avisamos desde el colegio, y lo hemos repetido, el grupo, aquí hay varios vocales de plantas medicinales, hay un grupo del Consejo General de Farmacia de vocales de plantas medicinales, ojo con Internet, o sea, ir a un herbolario, vale, si tú tienes un buen herbolario que está bien gestionado con gente preparada, cómpralo ahí. Pero ojo con las compras por Internet, o sea, no, porque hay gente que sí está formada, pero hay gente mayor que no sabe ni lo que está tomando, ni lo dice al médico. A nosotros nos lo cuentan más, pero es muy peligroso. Entonces siempre en canales de confianza y que detrás haya un experto. O sea, en un herbolario, si hay un experto, genial. Si no, tienes que ir a la farmacia. Que de cara a los usuarios, que al final los ciudadanos somos los que estamos corriendo un riesgo de acudir a un mercadillo o a un es que eso está prohibido y sigue habiéndolo. Lo que hay que demandarle a la administración, y ahora cuando usted se cruce con el administrativo de turno, es una regulación de una vez por todas de las terapias. Tengo muchos folios de demandas y me voy después de 8 años y hemos conseguido algunas cosas, pero otras pues que el que venga que siga. Llegará, porque nos miramos en Europa para otros temas menos importantes y en este pero lo conseguiremos. Ciudadano no. Llegará la regulación. Vale, gracias. Pues muchas gracias, Rosana, por tu aportación. No sé si hay más tiempo de preguntas. ¿Alguna pregunta más? Lo hemos dejado muy claro. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los asistentes y a nuestros ponentes. Bueno, gracias.